nació la radio. Conducción, Hernán Pairetti. Cada loco con su tema embriagado de ilusión. Uno ayuda, otro critica, uno arriesga y otro no. Uno quiere ser anónimo, otro superior a Dios. Y en el medio estamos todos como vos y como yo. Arriba está la... Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a una emisión más del Sub y Baja, emisión número 2382 en este día, viernes 27 de julio del año 2018. Bueno, como siempre tenemos invitados, incluso en este día con llovina, con raro en la ciudad de Buenos Aires. Está impresionante todo. Pobres los chicos que tienen que estar en sus vacaciones de invierno, que les tocaron los peores días, pero igual se los ve que van al teatro a disfrutar, a compartir, bueno, a disfrutar de las vacaciones como tiene que ser. El clima no acompaña, pero igualmente ellos van a todos lados. Ahora sí, vamos a presentar a nuestro invitado, que es amigo de la Rosales y de sus hermanas. Tuvo un cargo de conciencia después de gritar I love Torito. ¿De qué sirvió? De nada, solo consiguió el fin del deseo. Sintió un dolor en el pecho y por ese palpitar es que llamó al 099 Central y pidió por un médico. Lo llevaron al Rincón de Luz junto con los pensionados y pasó un tiempo con los Casi Ángeles. Un hombre de costumbres argentinas con alma pirata que conoce muy bien la ley del amor y lo que son amores de verdad. Un día te miró a los ojos y te dijo: amor mío, soy gitano, estoy loco por vos y creo que ya somos familia. Tomó un cortado con Jesús el Heredero y con mis amigos de siempre, pero el día del escorpión viajó hasta la Jungle Nest y al preguntar quién es el jefe se encontró con el marginal. Anunció el diluvio que viene y le tomó la lección de anatomía a doña Flor y sus dos maridos, una viuda difícil que les hizo vivir la tempestad. Le recordó que estaba prohibido suicidarse en primavera a las de Barranco. Compartió un tiempo con el caballero de las espuelas de oro, asistió a las bodas de sangre y conoció a las acaloradas. Se lo escuchó decir muero por ella cuando vio a Claudette, Amor y Tango. Nos contó sobre los paseitos de Manuela y Miguel y sobre los pescadores de caramelos. Y un día le preguntó a una niña: ¿qué pasa, Nuria? Porque me miro y me mirás. El mismo que una vez expresó: tango que me hiciste amar, si yo tuviera el corazón, firmaría el pacto con las paredes o un acuerdo para cambiar de casa, porque viste, Leopoldo, cómo creció el pastito. Después llegó una etapa en cámara lenta hablándonos de la potestad, pero ahora capturó un ciervo pie blanco y decidió soltar Rojos Globos Rojos. Actor, autor, director, docente, artista, recibimos a la emisión 2382 del Sub y Baja al señor Jorge Lorenzo. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido nuevamente. ¿Cómo estás? Bueno, no sé si llamarte por tu nombre, por tu personaje, porque hoy en la calle te llaman por tu personaje, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, en la calle soy Capese. Capese, o sea, no hay sí, otro. Sí, sí, sí. Ahora, qué personaje también, ¿eh? Sí, qué personaje, realmente un personaje, un jodido. Tremendo. O Bueno, sea, pero básicamente. ¿quién es bonito ahí adentro? No, claro. Estamos hablando del marginal. No se salva a nadie, ¿no? Sí, Exacto. sí, tal cual. Pero bueno, es lo que le pasa al actor, ¿no? Jugar con esos personajes tan distintos en un lado y en otro, porque si bien Capese es ese personaje duro, que le toca estar en una cárcel ahí, pero por otro lado en el teatro, con rojos globos rojos, Claro, estás tratando de salvar un teatro. Tal cual. O sea, siempre, o sea, sobre todo desde que empezó la etapa esta del marginal, es como que en teatro traté de ir eligiendo algo distinto. Claro, algo bien distinto, algo que me separe de ese villano. Totalmente. Además, vamos a aclarar al público que el marginal no es que es 2018. El marginal viene desde hace un tiempo, Claro, en el actor. el primer marginal se hizo en los últimos 3 meses del 2015. Claro. Se dio a conocer a mediados del 2016 recién, pero se había grabado en el 2015. Claro, pero desde y después ahí ya pasaron empezaste. 2 años, Claro. donde bueno, se dio igualmente como se dio en la plataforma, en Netflix y todo, estuvo muy vigente todo el tiempo. No fue como un producto de haberlo dado solamente en televisión abierta, se hubiesen está en pasado 2 internet, años, claro. Internet hace eso, te da le da otra vez la popularidad que en un tiempo daba la televisión. Claro. Ahora tal lo cual, da tal cual. internet. Tal cual, sí. Cambian sí. las plataformas. Sí, totalmente. Hay Cambió que la asomarse. manera de ver. Incluso hay gente que ahora está diciendo, yo le digo, trata de verlo igual. Me dice, no, yo estoy esperando que terminen de darlo en la televisión pública porque después así lo veo todo junto. Claro. Hacen eso, sí, están claro, acostumbrados. están con la ansiedad de ver todo junto, de elegir ellos cuando ven el capítulo, ¿no? No, y por otro lado está bueno, porque la televisión pública llega a todos los rinconcitos del país, ¿no? Totalmente. Si bien hoy casi todos los canales llegan a todos lados a través de internet, pero hay lugares en donde no hay internet, pero sí está la antena. Sí. Entonces pueden llegar a ver
una buena ficción. Sí, Porque tal además cual, hay muchos tal cual. artistas invitados, hay de todo. Sí, Este, sí, yo me di cuenta de eso, lo que me estás diciendo, cuando empezó a emitirse el primer Marginal, que me empezó a escribir gente por ejemplo, de La Rioja, de Mendoza, Claro. ¿Qué pasó? por el Facebook. Claro, me decía, uy, te estoy viendo, te digo que me encanta tu personaje, sos un jodido. Cuando Claro, terminaban capítulos de pronto donde yo estaba más malo que otro, me decían de todo. Por culpa tuya no pude dormir anoche. Claro, encima siempre son unos personajes de color, ¿no? El malo hace Claro. que... Bueno, igual hay muchas clases de malos en Sí, el sí, Marginal. Cada Si acá uno se con le su- trató de dar digamos, cuando a mí me dieron los primeros libros del Marginal, me parecía, o sea, un malo, sobre todo un malo muy puteador, porque yo en la primera temporada hice puteadas memorables, ¿no? Peor que Pinti era. Puteadas raras, rarísimas, ¿no? Pero, y cuando lo empezamos a leer con Luis Ortega, que fue quien dirigió los primeros capítulos, él trató de darle una cosa más perversa al personaje, que no la tenía tanto. Claro. Por ejemplo, el tema se le ocurrió un domingo, yo estaba en casa comiendo un asadito con amigos, me suena el celular y era él, era Luis Ortega, me dice, Jorge, ¿viste que mañana hay una escena agregada que figura? Digo, sí, y dice, ¿no te animás a cantar ópera? Digo, ópera. Digo, yo a lo sumo canto un tanguito si querés. Claro. No, dale, fíjate, a ver si podés, porque me encantaría que en el momento que lo llevas a la celda de castigo, a Juan Minujín, le cantes en la cara un pedacito de aria de ópera, como ¿Sabes cómo le cambia la cabeza? claro, O sea, el personaje lo cambias de dice, así. no, y quiero, me dice que sea ópera porque la ópera eleva y es como que desde la bajeza que este tipo eleve algo. Bueno, obviamente yo soy un obsesivo, o sea, Fuiste se fueron mis amigos, empecé a buscar Ese algo, asado porque duró yo un aparte ratito. ópera ¿no? es una cosa que no manejo, o sea, respeto muchísimo a la gente pero no conozco Pero además, mucho. ¿qué elegir de todo lo que Claro. hay? Entonces, primero decidí algo en italiano porque es mucho más fácil de pronunciar que el alemán. Y bueno, agarré una ópera muy conocida, Tosca, y bajé un pedacito de un aria y me la empecé a estudiar hasta el otro día a las 9 de la mañana, Claro, porque sin era el parar. otro día. Y bueno, quedó una escena que Ortega se reía, digo, si hay fanáticos de Tosca, nos hacen un juicio. Digo, porque esto fue cualquier cosa. Pero bueno, tienen esas cosas. Bueno, pero ahí lo interesante es cómo la conexión que hay a veces entre los productores, los autores, con los actores, ¿no? Sí. Que es volver a esa comunión que es Sí, necesaria sí, para que el totalmente, producto salga bien. Totalmente. Porque no es algo que, bueno, si está escrito así hay que hacerlo de esta manera y queda como un supermercado. Sí, no sí, no- sí, no sí, tiene sí. que ser eso. Sí, Pero tal cual. y bueno, y por otro lado elegiste hacer esto de Tato Pavlovsky. Sí, o sea, yo, Pavlovsky, vengo trabajando Pavlovsky desde hace varios años, ¿no? Ujú. En el 2013 yo estaba ensayando El Pacto, el juicio de los condenados, y Cristian Forteza, que es el director que me dirige desde entonces, Claro, vino a ver un ensayo porque era amigo del director del Pacto, y es como él tenía en la cabeza, o sea, él venía ensayando Potestad con otro actor. Claro. Y Potestad, o sea, el otro actor tenía un tema que nunca lo había podido superar porque tenía un hermano desaparecido. Y Potestad es muy fuerte. Totalmente. Además toca todas esas veces. Claro, y llegó a un momento que plantaba los ensayos. Ya le había pasado 3 veces, él no se daba por vencido, pero esta vez ya tenía fecha de estreno y todo. Y viene y me propone, porque me había visto en el ensayo y le parecía que yo era el personaje justo para hacerlo. Y le dije, mirá, digo, sí, yo jamás hice unipersonal. Porque estaba planteado como unipersonal porque Claro. el personaje de Tita lo había Sacado. decidido sacar. Que era igualmente un personaje muy chiquitito, ¿viste? Y bueno, lo empezamos a ensayar, acepté la propuesta. Y bueno, y fue un antes y un después. En mi carrera en teatro fue un antes y un después. Fue Mirá o vos, sea, jamás hacer tu había... primer unipersonal. Sí, pero aparte, con esa obra. o sea, las críticas que hemos recibido fueron maravillosas, fueron maravillosas. Lamentablemente, o sea,
digamos, no trascendió todo lo que tenía que trascender por una cuestión de costos, de no poder hacerle la publicidad que hubiese merecido, además, esas cosas, ¿no? tenemos que aclarar que hay mucho teatro, o sea que también es complicado a veces entrar en una competencia. Totalmente. O sea, duró igualmente bastante. Estrenamos en el Teatro Lópalo y estuvimos haciendo funciones por todos lados, pero bueno, realmente ya venías fue una trabajándolos, o sea, entraste al mundo Pavlovsky casi sin querer. Y después surgió de hacer Cámara Lenta, otra de Pavlovsky, que en una adaptación que si alguna vez la hacemos de vuelta, ¿La querés hacer igual? No, quisiera que vengas a verla porque es una adaptación bellísima del director. Además, es poética, el mundo de Pavlovsky, ¿no? Cómo crea esos personajes, ¿no? Esas historias. Sí. O sea, siempre, lo que más interesa de trabajar Pavlovsky, que justamente también me gustó mucho la manera en que lo trabaja este director, es el trabajar el entre líneas, el trabajar sobre lo que no se dice. Con los silencios que hablan el otro lenguaje, ¿no? El otro lenguaje, totalmente. Y bueno, y además trabajar, porque a veces, por ejemplo, y además obras escritas hace mucho tiempo, pero con una actualidad impresionante. Totalmente. Que a veces requieren una adaptación. Sí, hay que ayornarlos. Porque, por ejemplo, Cámara Lenta, si nosotros lo hubiéramos hecho como estaba escrita. Es más, Pavlovsky en un reportaje había dicho que si él escribió Cámara Lenta en estos días, lo hubiese escrito de otra manera. Porque en el momento que lo escribió, que era el 70 y pico, en teatro era el show del apagón. Se había puesto muy de moda el apagón. Claro. O sea, y si vos veías la historia de Cámara Lenta, era una historia totalmente... Si bien la historia es fragmentada y sigue siendo una historia fragmentada, a pesar de la adaptación, era apagón. Una escenita, apagón. Claro. Una escenita, en los días que corren, si vos le pones 24 apagones en un espectáculo, olvídate. te matan. Sí. ¿Viste? La gente dice como... ¿Qué dice, es esto? Claro. ¿Terminó? No terminó, empieza no. ¿No terminó? No. Entonces, bueno, lo hizo de tal manera que no hubo un solo apagón en toda la obra, ¿no? O sea, la adaptación fue una cosa... Sí, cambió totalmente. Pero para mí me encantó como quedó, fue un placer hacerla. Y ahora con Rojos Lobos Rojos pasó un poco también... que si bien es un tema, más... además estamos hablando de una obra que toca un tema que para toda la gente de Buenos Aires es muy delicado porque se están cerrando muchos teatros. Totalmente. Y esto habla de un teatro. Por eso fue la decisión de hacerla, porque el año pasado en el Centro Cultural de Cooperación se hizo un homenaje a Pavlovsky y se hicieron como pedacitos de fragmentos de obras dichas por distintos actores. Y hubo un actor, que no recuerdo su nombre, que si está escuchando que me disculpe, que hizo el fragmento del monólogo final de Rojos Lobos Rojos. Y yo me quedé, no la tenía presente la obra y le dije a Cristian Forteza, quiero hacer esta porque ya el año pasado estaba totalmente, que se veía cómo estaba la mano. La obra se escribió en la década del 90, pero ahora se está volviendo a vivir lo que se vivió en esa década. Y bueno, entonces empezamos a trabajar. Pero cuando vimos la versión de Pavlovsky, por una cuestión de gustos, él le había dado a las popis una cosa muy... Otra estética, una estética muy demasiado como desprolija, en el sentido que... No muy tenían, de esa época. Totalmente, no tenían textos fuertes o Sí, no había textos una identidad. pesados, claro. Ellos más que nada tenían acción, las popis. Entonces lo hablamos con Cristian y Cristian me dice, mira, a mí me gustaría adaptarla, porque me gustaría que las popis tengan otro peso en escena, tengan... hay textos que me gustaría que lo digan las popis, hay textos, y además para hacer esta adaptación agarró fragmentos de otras obras de Tato, e incluso cosas que Tato había dicho en algún reportaje. Pues los reportajes de Tato eran maravillosos, eran para leerlos y eran como una lección de teatro. Es que además eso tenía Pavlovsky. Sí. Además de ser un hombre extremadamente culto, que venía de otra profesión, Totalmente. Porque era médico. Era psiquiatra, psiquiatra. Médico psiquiatra. Por eso tenía todo otro mundo, ¿no? Sí, totalmente. Pero conocía la cabeza de todos, entonces... A mí
me quedó el recuerdo, él vino al estreno de Potestad, y Potestad la estrenamos en el Ópalo. El Ópalo, vos lo conocés. Sí, hay que hacer la escalerita. Claro. Y es chiquita la sala. Entonces, en el momento que yo iba para el escenario, Pavlovsky todavía no había entrado en la sala. Entonces me lo cruzo. ¡Toc! Antes de entrar en el escenario, que yo hubiese preferido que no. Claro. Y él me mira y me dice, mira, querido, dice, yo ante todo te digo, dice que antes que autor, que psiquiatra, que todo eso, yo soy actor. Así que sé que tenés un cagazo terrible. Claro, totalmente. Quédate tranquilo, que va a salir todo bien. Y bueno, fue muy generoso y fue maravilloso lo que pasó después, o sea, porque a él le gustó muchísimo la obra. Bueno. En revista Eni le hicieron un reportaje a los 15 días y dijo que era la mejor versión que había visto. No, eso es lo nos dio bueno, una ¿no? mano De terrible. tener también la posibilidad de tener a los autores cerca. Es maravilloso. Por eso siempre digo, apoyemos a nuestros autores. Pero Tenemos autores totalmente. maravillosos, con textos increíbles, y a veces están pagando fortunas por textos de afuera, ¿no? Totalmente. Teniendo nuestros, Sí, nuestros sí. autores acá. Sobre todo lo veo, se ve mucho en el teatro comercial, porque el teatro Totalmente. independiente no tiene como Obvio, para me pagar encantaría esos ver una derechos, calle ¿no? Corrientes con las marquesinas repletas de autores argentinos. Sería ¿no? maravilloso. Sería muy lindo. Sería re Para lindo. que los extranjeros, cuando vengan a este país y vengan a Buenos Aires a ver el teatro del que se habla en el mundo, puedan encontrarse con actores, autores y directores de nuestro país o latinoamericanos, pero bueno, pasa de todo, ¿no? Es así. Pero quiero que te conozcan un poco más y quiero irme a tu infancia, porque a todos los llevo para ese lugar. Ya lo hicimos una vez ese viaje, pero vamos a volver y vamos a ir a ese niño que algún día tuvo la oportunidad de descubrir el teatro, el arte. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo llegó a vos el teatro? Mira, primero, o sea, cuando yo era chico, el recuerdo que tengo que yo siempre quería estar arriba del escenario, ¿no? O sea, en la escuela, ya de en entrada. la escuela, pero impresionante. ¿Y eras buen alumno? No había Sí, era buen alumno. Lo que pasa es que, bueno, me tiraba muchísimo el tema de estar. Si yo podía zafar de estar dentro del aula por estar en un acto escolar, lo hacía. Escapabas. Bien. Pero tenía buenas notas, ¿no? En general fui ¿Tuviste alguna buen vez, te alumno. mandaron a la dirección alguna vez? Si No. lo tenés que pensar mucho es porque no. No. Estuvimos así, por ejemplo, en penitencia, pero en general Todos juntos, bueno, todos juntos por algún bolonqui que se había armado, porque estaba, sobre todo en secundaria, estuve. Es que en el secundario uno se tiene que vivir en muchas cosas porque hay muchas materias y algunas te gustan, otras no, Sí. en algunas tenés más tiempo libre, en otras no. Claro. Unas te aburren más, entonces empezás a hacer cosas. Sí, claro, totalmente. Bueno, tengo una anécdota con eso que te quiero contar porque es maravillosa. Mi maestra de primer grado siempre me decía que yo iba a hacer algo, porque yo en primer grado, como tenía una hermana mayor, yo en primer grado me gustaba ya escribir composiciones, poesías, ¿no? Y ella estaba fascinada por cómo escribía yo. Me decía, vos vas a hacer algo relacionado con el arte. Siempre me decía eso. Después la cambiaron de colegio, no la vi más. Cuando entré en la secundaria, yo entré en la secundaria en una escuela industrial, pero porque todos los pibes del barrio Iban entraban a a la ese y escuela bueno, vamos. así. Claro. Y en cuarto año hay una suplencia de la profesora de literatura y entra mi maestra de primer grado No. como y se acordaba muchísimo de mí, porque por el tema este que ¿Qué es muy haces raro. en el industrial? Claro, Para entonces mí? me miró y me dice, ¿qué haces acá? Así. Digo, no, estoy estudiando acá. Pero vos vas a hacer algo relacionado con el arte. Ella me lo volvió a decir. Cuando hice mi primera obra de teatro, porque yo terminé la secundaria, Y sí, todo el industrial, todo normal. todo normal, y bueno, y después dije, bueno, nada, me metí en la Escuela Nacional de Arte Dramático Claro. y dije, esto es lo mío. Y bueno, en el segundo año en la Escuela Nacional de Arte Dramático, que no se podía hacer. Tenías que yo terminar entré, de estudiar para claro. después poder trabajar de eso. Pero bueno, me tocó la oportunidad de ir a hacer un casting en el libro Todo el mundo que hizo. viene. ¿Quién no trabaja? ¿Quién hizo las cosas a regla? Y nadie. A un actor le vas a prohibir actuar. Totalmente, me Imposible. parecía muy ridículo, Sí. no, realmente. Pero eran los últimos años de dictadura todavía, la escuela No, estaba y además porque intervenida. creían que estudiar primero y después llevarlo a la práctica no se enviciaban Claro, con ciertas tal cual. cuestiones que tengan que ver con la profesión. Tal cual, Pero bueno, tal la práctica cual. es buena siempre. Sí, yo me acuerdo cuando salí la primera vez, para colmo en el Teatro Lola Membrives, me tocó debutar un viernes a la noche. ¿En el Lola? En el Lola, que estaba
pero llenísimo de gente. Y Para nada, el público, yo lo voy comentando, yo siempre que cuando tiran datos les comento para que sepan dónde, para ubicarlos. El Lola Membrives es donde en estos momentos estuvo haciendo Sugar, para que todos ubiquen. un teatro de 1000 localidades. El teatro elegido por enorme. Susana. Claro, Susana elige todos sus espectáculos al Lola Membrives. Claro. Y bueno, y yo me acuerdo que cuando salía la escena, las rodillas Claro, así empiezan a golpear. se golpeaban. Bueno, mientras estaba haciendo esa temporada del Diluvio que viene, una noche a la salida del teatro, ¿quién estaba? Mi maestra de primer grado, que fue a verme sin saber. Cuando vio en el programa que estaba, Te me lo esperó dije. a la salida Ahí. para decirme eso. Te lo dije. Muy feliz y bueno, para mí fue... es Además, una- además me el quedó diluvio, ¿no? Un clásico. Ayer justamente lo estábamos hablando con Sebas Pajoni, porque él era fanático del diluvio, lo vio 18 veces. Sí, era Creo que era hermoso. en el Astral o en el, porque se Sí, mudaba. después, claro, no, yo estuve en el primer diluvio Claro, de todos. con Treyes, con- claro, claro. empezó en el Nacional, pues iba a estrenar en la Avenida, y en la Avenida se incendió, fue claro. cuando se incendió. Igual se hizo muchos teatros Sí, sí. porque fue Esa temporada se hizo en el Nacional y después en el Lola. Claro. Después cuando se reestrenó en el Astral y después empezó, bueno, muchos lados. Sí, sí. Se volvió a estar en Lola, así que... Pero bueno, además ese diluvio, ¿no? Antes de que la canción se haga famosa por Coca-Cola. Después te acordás la de las hormiguitas. Yo me acuerdo en la época de la Guerra de Malvinas, que fue justamente el último mes que hicimos la primera temporada, en el 82, esa canción cerraba el primer acto. Claro. Y yo me acuerdo que la gente lloraba. Y Nosotros sí. también. Pero imagínate el contexto, ¿no? Porque estamos hablando de Impresionante. un año tremendo, porque ahí ya saliendo de la dictadura, entrando la democracia pronto, un año después, pero digo, en el medio estaba la guerra de Malvinas. Sí, sí, que en ese momento, Hernán, en realidad, si no hubiese sido que hubiésemos perdido la guerra, estaba todavía muy afianzada. O sea, unos meses antes Galtieri había dicho que las urnas estaban bien guardadas. Totalmente. O sea, no El miedo estaba vislumbrábamos instalado. todavía. No, el miedo estaba. Después sí, se debilitaron por perder la guerra y ya tuvieron que decir, bueno, vamos a ver. No, pero elecciones pensá que el ese año mismo viene. día, el 2 de abril, mientras estallaba la guerra en Malvinas, se estrenaba en televisión Nosotros y los Miedos. Claro. También que marcaba un antes y un después en la ficción argentina, en donde se hablaba de eso, ¿no? Del miedo que estaba instalado en Sí, este sí, país. tal cual. Tremendo. Pero bueno, el diluvio que viene siempre Sí, siempre está hermoso. vigente, ¿no? Hermosa, sí, una obra que, digamos, si uno la ve ahora es bastante naif, Claro. pero muy bonita, muy bonita, muy bonita. Qué De una obra o sea que ahí debutaste, digamos, con ahí con debuté, algo- ahí debuté, sí, sí, sí. pequeño debut. Sí, debut bien. Y en el Lola, grande, ¿qué más en Lola, querés? en No, Lola, sí, eso, sí. eso está buenísimo. Sí, buenísimo. Vamos a hacer una pausa. Después seguimos charlando con Jorge Lorenzo, con uno de los malos del Marginal. En un ratito volvemos. Quédate.